le va? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Personal. Hoy tenemos mucha información. Como siempre, va a estar Raúl Bigote Acosta, como siempre en su casa. También vamos a estar con Eduardo Tognoli, si podemos comunicarnos para charlar un poquito de lo que pasó ayer aquí en Rosario. Y también para hablar sobre esta movida que están haciendo sobre hacer un registro de casa ociosa para aumentarle la tasa porque quieren que vaya al mercado de alquileres. Dos invitados que en un instante nada más vamos a charlar con ellos, pero ahora, junto a Darío Gómez, le doy las buenas noches, desarrollamos todos los temas. ¿Qué tal, Carlos? Una semana con mucha particularidad, mucho movimiento, varios funcionarios contagiados de COVID-19. Viste Sí. que bajaron un poco los números, sobre todo el fin de semana. Otra vez En la provincia de Ciudad, pero en la Casa Gris Sí. está lleno. Sí, La Casa sí, Gris completa. sí. Bueno, ya hemos tenido varios ministros, comenzando por la ministra de Salud, Sonia Martorano. Y el segundo, el ministro de Hacienda, Walter Agosto. Después hemos tenido, bueno, ahora está la ministra Silvina Frana, que está internada. Sí. Y bueno, está también el director del canal de televisión. Sí, Luis Pfeiffer, también está él. Marcos Corach. Que es la mano derecha de Perotti, que tiene por lo menos posibilidades de que va a ser ministro capaz en las próximas horas. Sí, bueno, también está contagiado. Hay mucha gente aislada, mucha gente aislada. Recordemos que ya hemos tenido otro funcionario, bueno, un montón de diputados provinciales. Lo que pasa es que muchos no quisieron decir. Te lo dicen después. Se guardaron unos días y después dicen, no, pasa que tuve COVID, te dicen. Sí, pero yo no sé si es un sello, es algo positivo o negativo haber tenido COVID. Yo toco madera, yo no quiero tener COVID. ¿Qué quiere que le diga? Hay muchos que quieren tener. No, hay algunos que quieren ser COVID. Y hay otros que quieren tener, vos sabés que dentro de la política, esto parece una locura, pero pasa. Hay algunos que quieren tener para poner después en las redes sociales, ¿viste? Quiero comunicarle oficialmente que estoy aislado. Está en toda esa historia, en el Twitter o en el Facebook. Sí. Quiero avisar que tengo COVID y por eso voy a estar ausente. A ver, todavía no sabemos la secuela, Darío, con esto. No. Todos los días descubrimos secuelas nuevas. Hay un médico en Rosario que le comentó a Bigote puntualmente que él atendió a mucha gente con COVID y el desgano no se va fácil. Es decir, el hecho de no tener ganas. Yo tengo una amiga que si algo que se desvivía y se moría por tomar sol. Tuvo COVID, el médico dice, tenés que tomar sol porque la famosa vitamina D está en el sol. No tiene ganas. Le quitó algo que era, ella se desvivía por tomar sol. No tiene ganas de tomar sol. Y mucha gente dice, pérdida momentánea de la memoria, por lo menos, cosa que antes estaban mucho más afilados, ¿te recordás? Hay pérdida de la memoria. Otros dicen que hay problemas de la visión, problemas hepáticos, que son coincidentes con gente que tuvo COVID. No a todos les pasa lo mismo. Esto es lo que se está notando, que hay gente que tiene 2 veces COVID, hay gente que convivió. La mujer de los Palmeras tuvo el marido, los hijos, todo con COVID. Ella tomaba mate del mismo mate que tomaba el marido, que tenía COVID. No se contagió. Claro, bueno, hay varios casos de eso, ¿no? Muchos. De hecho, en las últimas horas la ministra Sonia Martorano hizo declaraciones con respecto al índice de mortalidad o letalidad, porque se suponía que en Rosario, a partir de la cantidad de casos de fallecimientos en las últimas semanas, había crecido demasiado el índice de mortalidad o letalidad. Dijo, estamos por debajo de la media nacional, que no era para preocuparse. Hay una baja notoria, lo que sí se sabe con respecto a las medidas que se van a tomar es que en diciembre se libera todo. Igual muchas de las actividades ya están liberadas, pero dijo el gobernador que a partir de las últimas resoluciones del gobierno nacional se ha facultado a los gobernadores a que la firma del gobernador es necesaria ahora para liberar cualquier tipo de actividad. Se conoce, por ejemplo, en las últimas horas ya el hecho de que se retoma el transporte de media y larga distancia. Santa Fe también. Y el tren que une Buenos Aires con Rosario. En este caso va a haber cupos. En el caso de los colectivos no pueden superar las 37 asientos. O sea que va a ser complicado ese tema. Y los que vienen de fuera de la provincia le van a pedir cuarentena. No se cumple, olvídate. No, olvídate. Pero bueno, hay temas importantes que tienen que ver mucho con Rosario, otro con Santa Fe Capital. Señor director, mire, esta es la tapa de la Simorraza de hoy. ¿Cuál es el tema central? Tiene que ver con un alquiler del Ministerio de Cultura para trasladar la oficina a una confitería en el centro de la ciudad. Y el otro tema que ya lo vamos a charlar con Darío, tiene que ver con la página 2, esto acá, que habla de la pantalla que está en el Museo de Deporte en Rosario.
la compra de esa pantalla dio mucho que hablar y todo surgió a raíz de una polémica porque, claro, en Santa Fe la Casa de la Cultura o la sede de la Cultura iba a ser donde era la Casa de los Gobernadores, Darío. Sí, es un lugar muy conocido, emblemático en la capital de la provincia, que fue refaccionado y se terminó de recuperar en la gestión anterior. El tema es que allí el Ministerio de Cultura iba a trasladar las oficinas, de hecho las trasladó. Tenía el despacho, la Chiqui González y demás. El Ministerio de Cultura alquilaba un lugar en el centro de la ciudad de Santa Fe, sobre calle Primera Junta, un lugar muy conocido, cerca de la comisaría primera. Pegada al frente de la comisaría, un lugar céntrico, a 50 metros de calle San Martín. El tema es que estaba pagando la provincia alrededor de 700.000 pesos por mes. Una fortuna. Entre alquiler, servicio de limpieza, que estaba contratado, lógicamente, y también el servicio de seguridad. 700.000 pesos por mes. Una locura. Para un lugar que quienes lo conocemos, la verdad, a mí me ha tocado incluso ir a hacer entrevista a la ministra, era complicado, esa escalera así, caracol, era terrible, yo no sé cómo hacía la altísima, ministra. subir ese piso te agotaba, uno que no estaba en, digamos, lo que tiene un poquito subido de peso, le costaba muchísimo subir esa escalera. Lo que llama la atención es que se pagara tanto dinero por un alquiler que, es cierto, por ahí en esa zona puede ser caro, pero 700.000 pesos. A ver, discúlpame Darío, recordemos que había una explotación anterior de una confitería ahí. Sí, abajo. Entonces, una confitería y arriba estaba una especie de casa de familia donde se podía, digamos, atender a hacer oficina. Pero el negocio estaba abajo. Sí. Alquilar para una confitería que factura mucha plata, capaz un alquiler de 200, 300 lucas, estaba bien. A ver, los viernes hubo en su momento que llamaban el viernes de la miralla, había algún tipo de actividad cultural, pero no más que eso. Básicamente eran oficinas administrativas del Ministerio de Cultura de la provincia. ¿Cuánto se pagó durante los últimos 12 años? 700.000 pesos de promedio mensual. Estamos hablando de una cifra realmente importante, superando los 100 millones de pesos en alquiler para cuestiones administrativas. ¿Qué pasó cuando llega la nueva gestión? Cuando empiezan, lógicamente había un contrato vigente, lo primero trajeron el contrato y bueno, tenían que rescindir eso y la única forma era pagar. Tuvieron que poner 3,5 millones de punta, si no, no se lo podía rescindir. 3,5 millones. Para rescindir ese contrato. Y eso que acordaron porque querían el doble. Sí, bueno, en el medio de la negociación... Querían el doble. Bueno, lo que hicieron es, se rescindió, lógicamente se tuvo que entregar ese local, y el Ministerio de Cultura fue a parar al centro cívico. ¿Que había lugar? Sí, ahí había lugar. Ahí está funcionando. Ahora, ¿por qué no se lo hizo esto la Chiqui en su momento? Y ahorrarnos 100 millones de pesos tirados a la basura. A ver, el lugar era incómodo, no se conseguía estacionamiento. No era buen lugar. No, estacionamiento, olvidate, no había. Ese mismo local, primero que tenía el famoso, el molino que está allá en Boulevard, que lo recuperó, claro, el Franchino, que lo recuperó la provincia, donde se hicieron talleres, realmente el lugar era precioso, y ahí podía haber estado el ministerio si quería. Pero sobre calle San Martín también hay una oficina. Bueno, ahí está el tema. El tema es que el Ministerio de Cultura, desde la época de Betanín, funcionaba en calle San Martín. Sí, ahí está. A 150 metros de Casa de Gobierno. Claro, la dotación de empleados en esa época era mucho menor a la actual. Bueno, una de las cosas que se cuestiona es eso, la gran cantidad de contratos artísticos. Y empleados también. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Dentro de esos contratos artísticos o bajo esa figura se contrataba empleados administrativos, que ahí me parece que puede saltar un problema en las próximas horas, habida cuenta que hay personal, dice, y aparece registrado como contrato artístico, pero están cumpliendo funciones administrativas. Era la forma, entre comillas, legal de meter gente, bajo la modalidad de contratos artísticos, pero desarrollaban funciones administrativas, que es otra de las cosas que se cuestionan, y por eso la gran cantidad de contratos artísticos, que uno imaginaban que eran actores, no sé, qué sé yo. Sí, o que daban cátedras, charlas, cursos, capacitación. Bueno, ahí está el tema. Es que hoy el ministerio, no sé si nos llega a los 900 o 1.000 empleados. Es casi, te diría, debe ser el ministerio más grande, porque si no es el de educación, el que sigue debe ser de cultura. En Rosario pasa lo mismo. En Rosario hay 995 empleados en la Secretaría de Cultura. Es una locura. Yo sé que la cultura es importante para el socialismo y para la gestión.
digamos, del Frente Progresista. Pero 1.000 empleados en Rosario y 1.000 empleados en la provincia, me parece una locura. Bueno, a partir de eso, vino el embajador de Holanda, de los Países Bajos, acá en la Argentina, a Santa Fe. Lo recibió el gobernador en la Casa de Gobierno, después lo lleva a lo que le llaman la nueva gestión la Casa de los Gobernadores. Para la gestión anterior, la Casa de la Cultura, que era donde llevaban la oficina de la Chiqui González y otras oficinas administrativas. Claro, cuando dice en el acto, Omar Perotti, quedó sorprendido el embajador de Holanda cuando ve esto y dice, esto parece París. Pero bueno, ¿cuánto costó la remodelación de eso? No te olvides que se estaba hundiendo, hubo que hacer tratamiento del suelo. Que pasó lo mismo en la Casa de Gobierno, que se hundía porque la zona es muy baja, ahí también. Y después hubo que trabajar muchísimo en recuperar las molduras, porque estaba toda destruida, la verdad. Sí. La casa era un desastre. Se invirtió mucha plata. Bueno, quedó de primera. Sí. El embajador queda sorprendido y dice, che, esto no parece que estoy acá, parece que estoy en París. Así dice él cuando le toca. Porque el diseño es parisino. Bueno, entonces Perotti le cuenta, y lo cuenta en el medio del acto, que ahora ese lugar, en vez de ser oficinas administrativas para cultura, se iba a transformar en un centro cultural de visita, actividades, talleres, de diferentes, pero porque no oficinas administrativas. Claro, a ver, si vos llenás de empleados eso, conociendo a nuestros empleados que rayan, la verdad que vos vas a una casa de gobierno, a un ministerio, un desastre, no hay limpieza, los empleados a veces son medio desprolijos y es demasiado poner gente ahí a destruir algo que está perfecto y como decís vos, por ahí puede servir para hacer, porque hay una salita también de espectáculo, para exponer pintura, bueno, para recibir gente que venga a visitarnos. Eso es lo que se explicó, eso es lo que explicó Perotti, se armó un lío, una revolución, salió el secretario de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe, exfuncionario de la gestión de la Chiqui Gonzalo, muy loco con eso de cómo le iban a cambiar el nombre, que era la Casa de los Gobernadores, por qué querían cambiar el destino, y a partir de todo eso se empiezan a mirar el número de algunas cosas del Ministerio de Cultura y salta, entre otros, el tema de la pantalla del Museo del Deporte de Rosario, porque también hay un concejal en Rosario que quería hacer un autocine. Con tema de toda la pandemia, el cine está encerrado en la provincia, ningún lado está abierto. Hay en diferentes lugares autocines. Bueno, decía, en Rosario querían hacerlo. Piden a ver cuál era el estado de la pantalla esa, que tiene 24 metros por 14, habían dicho que iba a ser más grande, pero terminó siendo 24 por 14 en el Museo del Deporte de Rosario. Hacen una prueba, ponen unos videos y sale todo de otro color. Y todas con cosas así. Color y rayas. Raya por todos lados negro. Mirta Legrand salió con el pelo negro. Justo había un programa porque ponen el contacto, prueban y algo tiene que ver, yo no entiendo nada de eso, pero se ve que se invirtieron los colores, algún problema técnico hay. Salió Mirta Legrand con el pelo negro, nadie entendía nada, encima todos rayas negras. Nosotros tenemos fotos, tenemos captura de todo. Está publicado, ahí lo vamos a mostrar ahora, si podemos ir al lector. Bueno, nadie entendía nada, claro. ¿Y qué van a pasar autocine si no sirve? Pero aparte está pensado para otra cosa eso. Se hizo una inversión de $1.200.000 en esa pantalla. $1.200.000. Bueno, ahí viene el tema. Cuando empiezan a averiguar, porque dicen, che, esto no funciona. ¿Qué autocine? Imposible. Empiezan a averiguar quién era el que, si estaba en garantía, porque dentro de todo es una compra nueva. Miran los pliegos. La empresa que finalmente ganó la licitación, que no puso la pantalla que había dicho, que se había comprado, puso otra porque dice que... Es decir, no puso la Mercedes-Benz. No. Porque se pidió una cotización por la top de las pantallas. Sí, porque naturalmente una pantalla muy grande, no podés poner cualquier pantalla. Es más, todo lo que se presentaron, hay 2 empresas santafesinas. Sí, 6 en total. Presupuestaron por arriba del monto que la que ganó. Sí. La que ganó, que presentó, creo, un palo 2. Sí, casi $1.300.000. Después bajó un poquito cuando... Bueno, ¿qué pasó? Contame, ¿por qué en vez de entregarme un Mercedes-Benz me entregaron un fitito y usado? Dice la empresa, le dice a la provincia, miren, al final no conviene poner esa pantalla porque los componentes están discontinuados, no se fabrican más. Les vamos a poner otra pantalla si no tienen problema, naturalmente que valía muchísimo menos de $1.300.000. Claro. La provincia dice, bueno, está bien. Pero le vamos a dar un año más de garantía. Dice, en beneplácito con Santa Fe le vamos a extender, porque el pliego decía 3 años de garantía. Ellos dicen, vamos a darle uno más, 4 años de garantía. Firmaron contentos en la provincia un año.
En el medio, cuando empieza el Mundial, viste, la selección argentina tiene las barras así, verticales. Salían cosas así, Messi salía con una cosa negra, nadie entendía qué pasaba. Dice, un papelón, había gente, todos mirando, habían cosas negras, las pantallas, viste, que complicado, sobre todo el mantenimiento. Llaman a una empresa de Rosario para que vean si puede solucionar eso urgente. El problema es que esto es con los teléfonos, con cualquier cosa. Vos lo tocas, perdés la garantía. Vos lo abrís un televisor. Pero todo eso lo sabe, el que firmó el contrato sabía. Yo imagino que sí. El que llamó pidiendo a la empresa rosarina que meta la mano es alguien que sabía que ese contrato, si metían la mano, se caía la garantía. Bueno, eso es lo que pasó. Cuando llaman a la nueva gestión, che, acá ustedes tienen garantía, la empresa, 4 años, vengan a arreglar esto. Dice, ¿qué garantía? Si ahí ya metieron mano. ¿Cómo metieron mano? Sí, nosotros nunca nos llamaron. Ahí trabajó una empresa de Rosario que fue la que abrió. La garantía dice claramente que si alguien la toca, no corre más la garantía, como pasa en todos los electrodomésticos. Bueno, a ver, Darío, esto no es ingenuidad. Si vos tenés una inversión de un palo 2, ¿vas a llamar al mecánico de tu cuadro o vas a ir a la agencia a decir que te vendió? Che, a ver, Mercedes-Benz, acá, Biel, Santa Fe. Yo te compré un Mercedes-Benz para que ande. No anda. Voy al Mercedes-Benz. No voy al taller del vecino. Che, mirá, vos sabés que no me anda la parte eléctrica. ¿Me lo podés ver vos? Porque sabemos que si metés mano y después cuando la garantía dice, pero usted se lo dio un tercero. Eso es 2 más 2. Si lo hiciste, porque lo hiciste a propósito. Bueno, en síntesis, la pantalla no funciona. Sale una ponchada. A ver, insisto, más de $1.200.000 pagó la provincia. $1.200.000. No funciona. Mirta Legrand sale con el pelo negro. Yo lo que digo es lo siguiente. Espero que esto León lo lleve a la justicia, que caiga quien tenga que cagar, quien dio la orden que firmó. El que llamó por teléfono al Servi de Rosarino, que caiga preso o que le pinte los dedos. Nadie va preso en Argentina, pero por lo menos que vaya alguien esté procesado. Y quien hizo el negocio con esta empresa, porque no es... A ver, estaba todo armado para que pase esto. Me parece que acá lo que había era, vos ofrecés el precio más bajo, la vas a ganar, y después me decís que la cambiás y nosotros te la buscamos y me ofrecés a cuenta, a cambio, la posibilidad de una nota de crédito con mayor garantía y quedamos todos contentos. Ahora, ¿el Tribunal de Cuentas convalidó esta operación? Bueno, solamente a manera de anticipo, me estuvieron contando en las últimas horas que hubo un decreto de $600.000 más sobre el cierre del mandato de Lichi para el tema del Museo del Deporte, que salieron para hacer pago a una empresa que tiene que ver con la pantalla. $600.000, pero a manera de anticipo, lo contamos en el próximo programa con más detalle. Me está dejando helado, encima $600.000 más. Y aparte, porque es todo dólar, esto es todo dólar, viste, los componentes son todo... todo dólar. Yo no puedo creer esto. Un palo 2 no funciona y encima antes de irse les dieron $600.000 más. Menos mal que era la gestión honesta, transparente, que no había nada que ocultar. El tema es que no hay forma de verlo. Insisto, Mirta Legrand sigue saliendo con el pelo negro. Es una cosa de loco. Sí, no sé si se entera ella. Pero no importa que salga con el pelo negro, porque de última... No, pues están todos cambiados los colores, vos lo rojo lo ves azul, es una cosa... Parecen daltónicos, no sé qué compraron. Bueno, yo te digo la verdad, esto me deja helado. No sé qué va a decir Bigote Acosta, porque ya creo que estamos. ¿Ya lo tenemos en línea? Sí, directora. Bueno, hagamos una cosa. Pausa cortita. Va primero Bigote y después lo tenemos a Toñoli, que son varios temas. El tema de la marcha de ayer, del Día del Militante, y esta iniciativa de querer armar un registro de todas las casas ociosas en Rosario. Pausa y ya venimos. Carlos Delicia y Raúl Bigote Acosta están en Cadena O. Bueno, como decíamos, ya estás en contacto nuestro amigo Raúl Bigote Acosta desde su casa en Rosario. ¿Cómo anda? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, un día agobiante el de hoy. Primero porque todo el mundo marcha por Algodón Delicia. ¿Y a dónde vienen a marchar? Al centro de la ciudad. El centro está desvalido en cuanto a que los negocios no andan muy bien, no anda muy bien tampoco la parte
digamos, baches y agujeros, pero vienen todo. Ayer me refiero a martes, vinieron hasta los camilleros de PAMI a hacerlo. Y hoy, bueno, marcha aborto sí, aborto no, colectivo sí, colectivo no, pañuelo verde, pañuelo celeste. Mire, no está sencillo moverse en el centro de Rosario. A lo que hay que agregar que todavía no tenemos transporte. Bueno, estuve escuchando ahí otra vez los muchachos de UTA exigiendo, creo que hubo una marcha desde la municipalidad hasta la Casa de Gobierno ahí en Rosario, pidiendo que le solucionen el problema. Yo no sé realmente, con todo el panorama, si esto va a tener una salida algún día, porque esto es una historia que se repite, es un déjà vu constante, Bigote, esto. Sí, y más para personas como usted y como yo, que lo tratamos en el 2019, que lo tratamos en el 2018, que cuando arrancó el 2020 dijimos la herencia tóxica que dejó el socialismo, de la que Hapkin finalmente no se enoja como yo me enojaría. Trajo esto de arrastre y la verdad no hay solución al transporte como lo pide tú, como lo pide la ciudad que era. Hay que reformular todo e ir a una ciudad pobre e intoxicada, en donde quedarán líneas troncales, no quedará la misma gente, salvarán a los Bermúdez y a los mendocinos, que son los grupos privados. Hapkin consiguió, para que se entienda, 2 años de emergencia, pero le agregó 9 años de libertad de contratación con los que ya estaban, y eso no termina por gustarle ni al gobierno provincial ni al gobierno nacional, porque finalmente quiere decir que la culpa la tienen los que estaban, pero tienen que pagarla esto. ¿Y cómo la van a pagar esto? Bueno, en ese intínguli chinguli, como dicen los chicos, está el transporte. No soluciona que lo arreglen, sino que lo reformulen. Para reformularlo tienen que sentarse a conversar qué es lo posible, porque hay algo que es seguro, para que se entienda. Subían 450.000 por día, suben 100.000. Pare. ¿Qué 100.000? Si hace 90, no sé cuántos días que no trabajan. ¿Qué van a subir? No sube nadie. Bueno, estamos pagando un servicio que no se presta, Bigote. Bueno, ahí está el punto. Subían 450.000. Cuando está andando suben 100.000. Pero durante 84 días no hubo colectivos y la ciudad de algún modo se movió. Entonces, de algún modo hay un bypass, hay una formulación, hay una ciudad diferente. Hay que arrancar de esa ciudad diferente sin ningún colectivo. Explíquenle usted a los choferes que tienen que arrancar sin ningún colectivo y que no vengan con pretensiones, hay un dejando de lado que el Gran Buenos Aires sigue Bigote, choreando toda la plata del país. Bigote, hay un dicho de mi abuela que decía, ojo, no hay que hacer ola a ver si se avivan. Me parece que lo de UTA no se están dando cuenta, no trabajan, exigen que le pague, porque exigen que le pague, no trabajan, cada vez menos gente sube, y en estos 84 días que usted está haciendo referencia, la gente se movilizó igual. Es decir, que tan prescindibles no son, imprescindibles no son. Es decir, la gente se la rebusca y la soluciona. A ver, en Santa Fe fueron más inteligentes, por lo menos. Acá los de UTA no cobraban, pero seguían trabajando, y los pocos que recaudaban le decían al patrón, che, esa platita, hacer un anticipo a cuenta, aunque sea. Algo es algo. Y por lo menos había plata para poder moverse. Acá no trabajaban y encima querían que le paguen todo el sueldo completo. Bueno, a eso hay que agregar que acá también tiene repercusión algo que nació en Santa Fe, porque la administración central está allá, que es el tema de magisterio y qué se paga y qué no se paga de todos los nombramientos que hizo Lifchi en el último minuto, donde hay, la verdad, cuando uno destapó esa alfombra, ahí debajo había bastante porquería. Ese es otro tema y esa es otra queja gremial, que no está solucionada. Yo a eso le agregaría, pero esto ya es personal, algo que conversamos, usted estaba oyendo, que conversamos con Hapkin el sábado pasado, que es, no resulta igual el pago a un municipal que se queda en su casa porque no hay nada que hacer, que a un municipal que es del sistema de salud pública, que tiene que ir a poner el pecho a las balas del coronavirus. Y
algo de eso debe pasar con Salud Pública de la provincia. Esto es, no estamos llegando fácil al final de noviembre, don Delicia. Es cierto, y viene complicado en varias áreas, porque en el tema salud, yo creo que todavía, si bien la línea está bajando, los contagios están bajando, los muertos por ahí también, pero hemos tenido muchos contagios en Santa Fe y muchos muertos. La tasa de mortalidad en los últimos días se había incrementado y los números se pusieron bastante complicados. Todavía no está, digamos, para decir, estamos zafando. Ya no hay posibilidad de que esto tenga una oleada más grande. Por lo menos viene bajando. A partir del 1 de diciembre dicen que se libera todo, va a haber transporte media y larga distancia, que va a haber algunos espectáculos, va a haber todo. Para lo que a nosotros nos interesa, va a haber casino presencial. Eso es importante, porque más allá de que no todo el mundo está preocupado por el casino, a veces a algunos nos gusta ir a jugar, algunos nos gusta jugar una fichita, a veces en el paño, qué sé yo, en el blackjack, de vez en cuando como distracción. Lo que sí hay que decir, que esa fuente de trabajo de mucha gente, porque son muchos empleados, hay más de 3.500 empleados directos en los 3 casinos, pero en total, con todo lo que trabajan, lo que son, digamos, contratados de seguridad, de limpieza, negocio de los mismos taxistas, involucra 15.000 familias el negocio de los casinos. Y no estaba entrando hace 8 meses ni un mango. Y encima le dan la plataforma para hacer el tema de los casinos online. Primero, ni Santa Fe ni Melincué lo está llevando adelante. El único que lo podía llevar adelante es Rosario. No sé si está funcionando o no, dígame usted, pero la realidad es que era la única posibilidad de juntar un manguito para pagar todo ese déficit que en Rosario, me decían, llega a los 120 millones por mes de pérdida que hay que pagar. Mientras tanto, hay algunos socialistas que están denunciando porque se le otorgó a los casinos, que ya tienen el derecho de la explotación, en forma exclusiva, 100 kilómetros a la redonda, de maquinita, de paño, que son los juegos online, es lo mismo. Porque si habría juego online y está el casino funcionando, el que pegaría el grito sería el casino, me está jugando en contra, porque yo tengo una concesión por 30 años para explotar este negocio y vos me lo tirás por online. Me estás jodiendo. Es decir, y hay algunos que aprovechan la coyuntura para meterse en la política y hacer algunas denuncias que no van a prosperar, por lo menos. Sí, a eso hay que agregarle que una de las argumentaciones que plantea el socialismo en realidad se les vuelve contra, porque dicen hay 1.100 millones de juegos negros. ¿De dónde aparecieron? ¿Cómo había? ¿Quién los tenía? Porque esto era privilegio del gobierno anterior, vigilarlo. Privilegio no, obligación. Y ahí había un gotero que iba a algún lado, ese gotero negro. Ahora con el juego online legal, el juego online negro puede ser perseguido totalmente y de cualquier manera tiene una competencia con alguien que paga un canon. Es un lío conversar todo con los socialistas. Bigote, escúcheme. En Rafaela, la ciudad del gobernador, cuando estaba la gestión anterior, había 3 casinos con luces de neón, donde ya están involucrados 5 jefes policiales. Uno fue subjefe de la policía de provincia en la gestión socialista. Ahora dígame, ellos de lo que se llevaban, según dice el gordo Perona, que era el dueño de los casinos, le dábamos 280 lucas toda la semana. A ver, que eso no iba para arriba, no iba para... Porque estaba el jefe, él era su jefe, el PRT era su jefe. No iba para el jefe, no iba para arriba también. O son ajenos los funcionarios de turno de todo lo que pasaba. Hablando de conversaciones y denuncias, la tapa papel que hoy apareció, en realidad puede haber aparecido anoche, pero acá llega, digamos, usted es medio tardío para Rosario con el papel, que está acá y que usted si tiene ahí a mano, y creo que la tiene, la va a exhibir, está mostrando una peligrosidad muy grande. ¿Sabe cuál es el peligro? El peligro es hacerse el sonso. Debe ser una enfermedad del socialismo hacerse el sonso. Esa enfermedad del socialismo, hacerse el sonso, ojalá hagan foco en eso.
está perjudicando la, la manera en que se maneja la política en la provincia de Santa Fe. Don Delicia, si usted viene y me dice a mí, estoy pesando 45 kilos, y yo lo miro y no le contesto nada, me estoy haciendo el sonso. Tiene que duplicarlo, no digo triplicarlo, duplicarlo y un poquito más va a tener que poner. Si vamos a 50 en una de esas, me hago el pavote. Lo que digo es, eso llevado a la política y llevado a la facturación y a la facturación del Estado, se hace difícil hacerse el sonso, o por lo menos hacerse el sonso permanentemente, aun cuando a mí me parece que en esa soncera hay algunos peronistas distraídos, porque si todo esto le corresponde a las malas artes en la administración pública del socialismo y sus compinches, ¿por qué el peronismo no plantea, miren muchachos, esto es lo que estaban haciendo mal? Porque que lo plantee Mordaza, bueno, fenómeno, éxito periodístico, lo felicito, vamos para adelante. Pero ¿y el Estado provincial? ¿No hay nadie que diga nada? Bueno, esa era lo que tanto nos preocupamos, porque desde lo que era la oposición actual, que es el socialismo, no contestan. Y del oficialismo tampoco tiene una acción, porque hay elementos como para ir a la justicia. Yo no sé si hay algo raro, hay un pacto, pero ojalá que el León, que nos dio toda esta información de lo que pasa en el Ministerio de Cultura, vaya a la justicia a plantear todo esto, sobre todo lo de la pantalla. Hay elementos como para poner, no, hay desde el Tribunal de Cuentas para ver quién dio el ok para que hagan lo que hicieron. Desde el punto de vista de los funcionarios del Ministerio de Cultura, de lo que compraron, porque fueron otros funcionarios que pagaron, ahí tenemos que ver de este Bigote. Sí, no quiero hablar de otra pantalla y no quiero hablar de algo que a mí me parecía tan cómico en su momento, que era la cantidad de gente que podía visitar el lugar donde tenían para mostrar a los peces y decían, no puede entrar más gente porque le va a venir estrés a los pescados. Nosotros tuvimos una gobernación que pensaba en el estrés y en la situación nerviosa de los pescados en un lugar para exhibir peces. No quiero ni pensar lo que pueden haber dicho sobre el estrés de la pantalla. Bueno, eso por eso le digo, hay cosas que realmente uno tiene que buscar algunas explicaciones de por qué se han tomado decisiones. Pero no, digo que hay que no lo escucho, Bigote, se me corta, cada vez que yo lo quiero hablar usted me habla. Si le explicaron los focus, si le explicaron el helicóptero, si le explicaron el negocio de autopistas, si le explicaron el negocio de los Toyota, ¿le explicaron algo a usted? No, y tampoco me explicaron algunas inversiones que se han tomado, como esto que pusimos también de la tapa, de por qué se alquiló un lugar que era una confitería para hacer un Ministerio de Cultura. Es decir, no sé, había mucha plata en la época del socialismo y por lo tanto gastaban como... Yo me acuerdo el comienzo de Wiener, que venían los remises de Rosario hasta acá, venían y volvían, trayendo a los funcionarios de Rosario, que tenían habitaciones en el hotel que le alquilaban toda la semana, pero llegaban el martes y iban el jueves. Usaban martes, miércoles, jueves, 3 días, 4 días, porque no querían llevar la valija, dejaban la ropa y pagábamos 7 días. Tampoco se explicó eso. Hubo muchas cosas que no se explicaron en la época de Wiener, de Bonfatti. Esto es lo que, digamos, no entiendo por qué nunca se explicó. Había mucha plata en la época del socialismo y se gastó a la marchanta, todo. Y bueno, por algo se puso tanta gente y se nombró tanta gente en los distintos ministerios y se crearon 17 ministerios. Toda una infraestructura económica gigantesca que sirvió para armar el Partido Socialista, porque todos eran, digamos, eran afiliados rentados, todos eran empleados del Estado. Esto es lo que hay que decir también, ¿eh? Ellos consiguieron muchos socios, afiliaron mucha gente a raíz de un cargo en la política. De eso, alguna vez alguien tendría que hacer, no sé si un libro, pero por lo menos una sumatoria de carpetas. Y la verdad, don Delicia, no es usted, no soy yo, es alguien del Estado, algún fiscal que investigue. ¿No hay fiscales capaces de investigar esto? Y tendría que haber fiscales que estén averiguando esto. Claro que sí, tendría que haber, pero no lo están. Yo no sé si es que en algunos casos lo hacen en forma, digamos, por iniciativa propia, de oficio, como se dice. En otras habría que haber algún funcionario de la gestión
diciéndole, mirá, encontré esto, ¿podés investigar? Aunque sea también del Ejecutivo que se investigue. A ver, y esto no es que tengo nada contra el socialismo, esto también pasó en la época de Obey. A Obey le cuestionaron el tema de las maquinarias, hubo un diputado que se llama Marcucci, esta maquinaria que trajo de la época del kirchnerismo de China, por pedido de Néstor Kirchner, la compró, la trajo a Austral, su socio, y Obey se tuvo que comer el garrón de ser investigado, ir a la justicia, porque esas maquinarias que trajeron eran una porquería, no andaban, se destruyeron. Todo eso se investigó. Pero lo que pasa es que Obey era peor que Perotti, entonces también no gastaba, era muy cuidadoso con los gastos, ahorró mucha plata que se la regaló a Wiener después. Por eso le digo... Hay algo ahí que no le creo, don Delicia. Sí. Usted me dice que Obey era más pijotero que Perotti, y yo no le creo. Bueno, algunos dicen que no, que Perotti tiene unos cursos más. De cualquier manera, soltó el bolsillo para la obra pública Perotti, arrancó la obra pública en el mes de septiembre-octubre, primero tuvo que pagar el desaguisado que le dejó Lichi, pero arrancó la obra pública en la provincia. Nadie dice nada de eso. Bigote, gracias, nos vemos la semana que viene, ¿puede ser? Besos en la frente, cuídese. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Cadena cambia tu vida. Cadena tu amiga fiel. Cadena cambia tu vida y te acompaña donde quiera que estés. Cadena Hola, ¿por dónde estás? Fui hasta el súper. Buenísimo, ya sabes, ponete bien el tapabocas que te cubra la pera, la boca y la nariz. Obvio, si no te miran mal. Si usas bien el tapabocas, la vacuna sos vos. Sinmordaza.com. Otra mirada de la información en un clic. Toda la información de la provincia. Santa Fe en un solo portal. Sinmordaza.com. Otra mirada de la información. Bueno, como decíamos, ya estamos en contacto con Eduardo Toñoli. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches a la audiencia. Bueno, contame un poquito cómo se vivió el día de ayer, esta marcha y celebración del Día del Militante. Uno ve que bueno, el movimiento Evita, cual representás, ha sido un poco un ejemplo, o por lo menos una de las caras de la militancia del peronismo en la provincia de Santa Fe y en todo el país, ¿no? Sí, efectivamente. Esta convocatoria, si bien incluía protagónicamente al movimiento Evita, también incluyó la participación de un número importante de gremios, nucleados mayoritariamente en la coordinadora 21F, organizaciones sociales y expresiones políticas, ¿no? Del peronismo y de otras fuerzas aliadas que decidimos primero celebrar el 17 de noviembre. Vos bien sabés que es una fecha icónica y fundamental en el calendario peronista, ¿no? Recordando el año 1972 y la vuelta del general Perón a la patria después de 18 años de proscripciones, pero también y fundamentalmente en este momento tan complejo de nuestro país, generar una instancia de movilización con todas las precauciones sanitarias necesarias para brindar un fuerte apoyo al gobierno de Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner. En momentos en los que se trata, por ejemplo, entre otras iniciativas, el aporte extraordinario a las grandes fortunas, ¿no? Que nosotros entendemos, si bien no es una solución de fondo a la situación que estamos atravesando, sí es un aporte fundamental que
alcanzaría un tercio de la inversión que ya hizo el Estado Nacional para conjurar la pandemia que estamos viviendo, para morigerar sus efectos, y que iría destinado a, entre otras cosas, a la urbanización de barrios populares, al fortalecimiento del sistema sanitario, entre otros destinos, ¿no? Entonces, en este marco, y teniendo enfrente embates de algunos sectores de la política, pero fundamentalmente del poder económico, intentando ponerle zancadilla al gobierno, hicimos lo que de alguna manera corresponde en situaciones como esta, que salir a la calle, repito, con con el distanciamiento, el uso de alcohol en gel, barbijo, etcétera, y todas las precauciones sanitarias que debíamos tener, y arriba de los autos, motos, bicicletas, para expresar en todo el país el apoyo al gobierno nacional, ¿no? No hubo incidente, no hubo ningún tipo de inconveniente, ¿no? No hubo ningún incidente, porque cuando hay organizaciones del pueblo detrás de estas convocatorias, gremios, movimientos sociales, y hay una disciplina en ese sentido, no suele haber, ¿no? Digo, nadie está exento de ninguna situación conflictiva, pero no es lo mismo que una convocatoria autónoma o desordenada. Hay una claridad de qué es en este momento lo importante, y lo importante, entre otras cosas, es dar una imagen clara, contundente de apoyo al gobierno, donde lo importante incluso no son las personas, ni siquiera es que hubo un acto central con oradores, sino lo importante es un mensaje, ¿no? Y el mensaje fue ese, de apoyo contundente. A ver, ¿y ustedes cómo evalúan? Porque ya tiene media sanción, creo que en senadores no va a tener inconveniente, y hay sectores como la UIA que dice que va a haber poco acatamiento a pagar este impuesto, y sobre todo muchas presentaciones judiciales. ¿Ustedes han hecho la valoración de cómo se va a poder implementar esto, teniendo en cuenta que es un impuesto que se habla de entre 9.000 a 12.000 personas que estarían involucradas? ¿Realmente se van a lograr los objetivos o va a ser una especie de deseo, digamos, con esta ley? No, bueno, va a ser una ley que va a entrar, si Dios quiere y lo aprueba el Senado, que va a entrar inmediatamente en plena vigencia, que va a ser un aporte extraordinario por una vez, pero que además es todo un mensaje, ¿no? Un mensaje que el mundo además está discutiendo. El mensaje que además algunos líderes mundiales, como el Papa Francisco, están transmitiendo en el mundo, que es que de esta situación tan compleja nadie se salva solo, ¿no es cierto? Que debe haber algún tipo de mediación que impida que sea solamente el mercado el que ordene, en este caso, el cuidado de las personas, porque si lo dejamos exclusivamente en manos del mercado, sabemos que vamos por mal camino, ¿no? Y que necesitamos un Estado interviniendo y morigerando desigualdades históricas. Si hay algo que mostró esta pandemia es las enormes desigualdades que existen al interior de las naciones y también entre las naciones. Nosotros nos dimos todo un trabajo como país para preparar el sistema sanitario. Preparación que quizás otros países que no atravesaron, por ejemplo, las políticas de ajuste estructurales que atravesamos nosotros en los últimos años, tuvieron posibilidad de resolver mucho más rápido, ¿no? Lo importante es saber de dónde veníamos y ahora hacia dónde vamos. Yo no creo que muchas veces estas objeciones surgen de parte de sectores interesados. Ahora, también hay que decirlo, la inmensa mayoría de los industriales, fundamentalmente si hablamos de pymes ni hablar, por supuesto, pero los industriales medios, incluso grandes industriales, no son alcanzados por este tributo excepcional, ¿no es cierto? Que además no grava una actividad productiva en particular, sino grava las fortunas, ¿no? Y todos sabemos además que durante los últimos 4 años, durante la gestión Macri fundamentalmente, no solo que no hubo un exceso de presión fiscal sobre las grandes fortunas, sino que muy por el contrario, la participación, por ejemplo, promedio de bienes personales, del impuesto de bienes personales, bajó
muchísimo durante estos 4 años, fundamentalmente porque le bajó a los sectores de más poder adquisitivo. Es decir, muy por el contrario, tuvimos una etapa de 4 años donde los sectores más acomodados de la sociedad, los sectores con mayor poder adquisitivo, las grandes fortunas, vos bien lo decías, estamos hablando de 9.000 a 12.000 grandes fortunas, atravesaron una etapa de bonanza y de baja en la presión tributaria por parte del Estado. Esto en realidad lo que viene a hacer es algo muy tímido, que es restablecer de alguna manera algunos recursos en el Estado que se perdieron durante esos años, ¿no? Te cambio de tema porque en estas horas en el Consejo se está debatiendo, primero, bueno, grabar las viviendas ociosas. Vos pudiste hacer una especie de censo de vivienda. Contame qué es lo que se pretende y cómo se empieza a instrumentar esto. Sí, se instrumentaría si se llega a aprobar. Estamos hablando de crear un registro municipal de viviendas ociosas. ¿Cuál es el fenómeno que se está produciendo en Rosario desde hace algunas décadas? Un fenómeno que los especialistas dieron en llamar la financiarización de los alquileres, de las viviendas, donde aparece el auge de la inversión en ladrillos, no para poner esa inversión en el mercado de alquileres o en el mercado de compra y venta de inmuebles, sino para atesorar en ladrillos y lograr de alguna manera crecimientos patrimoniales a partir de ese atesoramiento, ¿no? De la tenencia de viviendas, casas, departamentos con fines especulativos. En el mundo es algo que viene sucediendo desde hace algunas décadas y algunos países han decidido tener políticas públicas similares a esta que estamos planteando para morigerar el impacto que esto tiene en el mercado de alquileres. ¿Por qué? Damos el ejemplo de Rosario. En Rosario hay 80.000 viviendas ociosas. Esos son los números que arroja un análisis evolutivo que se hace de los últimos números oficiales que tenemos, que son los del censo 2010. En ese momento había 67.000 viviendas ociosas en la ciudad de Rosario. Quiero decir que son números oficiales, no es algo que se me ocurre a mí, ¿no? Eso genera una presión sobre el mercado de alquileres al alza, porque a menos vivienda en el mercado de alquileres, más altos están precisamente la tarifa de los alquileres. En el mundo, ¿qué es lo que se hace? Bueno, Inglaterra, Francia, Dinamarca, algunas ciudades de España, para dar ejemplo de países centrales, ¿no es cierto?, a los que solemos valorar positivamente, pero muy pocas veces imitar en alguna de sus políticas. Esos países tienen la figura de ya sea tasas o impuestos para las viviendas ociosas, una sobretasa o un gravamen extra para las viviendas ociosas, con dos objetivos. En el caso de lo que estamos planteando es una sobretasa del 50%, un extra del 50% del TGI, y tiene dos objetivos. Una, desalentar, aunque sea como una primer política, ¿no es cierto?, tímida también, pero una primer política al fin para desalentar la tenencia para la especulación. Y lo segundo es un fin que tiene que ver con los recursos recaudados que no vayan a parar a rentas generales, sino que vayan a parar a políticas proactivas destinadas a solucionarle los problemas de vivienda a los inquilinos o a personas que quieran alcanzar la vivienda propia. ¿De qué manera? Destinando parte de esos recursos a algo que ya existe, que es una oficina de alquileres del municipio, que a través del Banco Municipal otorga créditos para quien tiene que desembarcar o renovar el alquiler de una vivienda y que necesita un montón de recursos para arrancar. Bien. Y la segunda, la compra de lotes, la compra de terrenos para el Banco de Tierra de la Ciudad de Rosario, para saldar una enorme deuda que tiene el Estado en sus distintos niveles, y en la Ciudad de Rosario se expresa fundamentalmente no tanto en la falta de acceso a la vivienda, como fundamentalmente en la falta de acceso a la tierra para poder construir después. Es uno de los grandes déficits de la ciudad de Rosario, ¿no? A ver, yo te voy a poner al lado. ¿Ustedes charlaron con la gente, las inmobiliarias, con los que son los que manejan, digamos, los que son propietarios de vivienda que tienen esta vivienda ociosa? ¿Hicieron una especie de test
o de encuesta, ¿por qué no la alquilan? Yo estuve averiguando, porque a raíz de este proyecto hicimos alguna averiguación, materia, digamos, por qué tantas viviendas ociosas. Yo esos datos no lo tenía tan finito de 80.000, pero sí tenía la cifra de los 60 y pico mil, que era el dato que estaba circulando. Ahora, hoy una vivienda en Rosario debe estar costando más o menos, no digo la más chiquita y en la zona de barrio, por ahí que me puedo equivocar, o por ahí, estamos hablando de un valor de $100.000 una vivienda. Eso a pesos, si uno lo transforma, para redondear, no es que quiera levantar el dólar, pero si tenemos un dólar de 200 pesos, cuesta 20 millones de pesos. Y hoy un alquiler, se pretende alquilar en 20.000 pesos, es el 0,001 de la inversión que uno hace. Y entonces a veces los propietarios me decían, es que más vale tenerla cerrada porque si la alquilás, el deterioro, la ruptura, no se te justifica por lo que tenés que después reinvertir para dejarla en condiciones. El tema es que también se ha desfasado lo que gana el empleado, lo que cuesta la vivienda, porque estuve viendo otro informe que decía que para comprar una casa en la época más nefasta, digamos, de Menem, por ejemplo, de los 80, vos necesitabas el sueldo de 6 años para comprar una casa. Hoy necesitas el sueldo de 26 años. Se fue a la miércoles la diferencia entre lo que gana un trabajador a lo que cuesta una casa. Y entonces el propietario por ahí le es antieconómico alquilar. Yo creo que acá hay que buscar resortes y soluciones para que todos realmente tengamos una vivienda digna, porque todos se la merecen, y el Estado tiene que estar, como en nuestra época, construyendo, los Procrear o los planes Evita en su momento, que te daban la casa, pagar en cómodas cuotas. Es decir, algún plan de vivienda para que solucionar ese déficit que hay. Pero se ha desfasado la brecha entre lo que cuesta una casa y lo que se paga de alquiler. Y esta era un poco la cuestión por la cual la gente por ahí no se anima a alquilar. ¿Ustedes hicieron este informe? ¿Buscaron algún tipo de, digamos, de contracara de lo que te están proponiendo? Nosotros, en primer lugar, producto de distintas iniciativas que llevamos adelante, distintas ocasiones hemos tenido diálogo con algunos de estos actores. Que participen en el mercado de alquileres no necesariamente hace que lo que planteen tenga avisos de realidad, ¿no? Fundamentalmente porque cada uno juega sus intereses en esta disputa, y a nosotros nos interesa fundamentalmente hoy la situación que están viviendo los inquilinos. Esto que vos señalás es efectivamente lo que describíamos antes, el proceso de financiarización de la vivienda, y que la vivienda haya dejado de concebirse como un bien social, que además de ser una propiedad privada, ¿no es cierto?, es también un bien social, y el Estado en ese sentido tiene que tener algún grado de intervención. En los países donde se ha aplicado tasa de estas características, una de las cosas que ha incentivado es precisamente la baja de los alquileres. Está claro que nadie va a poner en alquiler algo cuyo costo final, ¿no es cierto?, o cuyo beneficio final al terminar ese contrato sea cero. Pero una cosa es eso, la necesaria ganancia, por supuesto, que tiene un titular de un inmueble, y otra cosa es directamente pretender cobrar, ¿no es cierto?, alquileres muy por encima de, incluso hasta de la media del mercado establece. En algunos casos esto tiene que ver, repito, con cierta vocación de tenencia para la especulación, con la idea de que de esa manera es la manera más fácil de generar ahorro, acumulación patrimonial, ¿no? Exacto. Ahora, estamos hablando de casos no estamos hablando de un vecino, donde además esto está en el planteo de la norma, pero después seguramente en la reglamentación, salvadas un montón de excepciones que tienen que ver con el derrotero propio y cotidiano de quien tiene una vivienda, quizás hasta única para alquilar, más allá de la propia y la vivienda donde uno habita, sino que estamos hablando de generar mecanismos para detectar y combatir o desalentar la tenencia masiva para especulación. Estamos hablando de grandes desarrolladores cuyo objetivo es eso. Si uno se va hoy a alguna zona de la ciudad de Rosario que han
atravesado el boom inmobiliario y se encuentra con que a la noche, más allá de, por supuesto, los edificios que son de oficina, pero estamos hablando de edificios de vivienda, y a la noche hay 1 o 2 luces prendidas en un edificio de muchísimas viviendas, ¿no? ¿Y cuál sería la tasa? ¿Cuál sería la tasa o lo que se le aplicaría? ¿Qué monto? ¿Tienen alguna cifra? El 50% de la TGI, la verdad que no es un monto... Por eso digo, lo van a pagar, porque yo creo que, no sé cuánto será la TGI. Por eso aclaré que es una primer política que puede servir, porque la política más importante en este caso no es la sobretasa, sino el registro, que puede servir primero para tener una certeza y una caracterización, porque tenemos los números del INDEC de 2010, pero no tenemos esos números actualizados ni con precisión dónde están ubicadas todas esas viviendas. En segundo lugar, aclaré que uno de los destinos es fundamentalmente que lo recaudado, nosotros calculamos en una media, según esa cantidad de viviendas ociosas, en una media de la TGI de la ciudad de Rosario, estaríamos hablando de un número importante, ¿no es cierto?, de 400 millones de pesos anuales, que serviría para financiar políticas de acceso a la vivienda en alquiler o de acceso a la tierra, ¿no? Ese es, para arrancar, la política más importante. Por eso digo que un 50% de TGI, con lo que hoy paga una vivienda de TGI, no es demasiado, más si se tiene en cuenta a quién está destinado, que son, en general, grandes desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Eduardo, como siempre, muy amable por prestarte esta charla con nosotros, ¿eh? No, es un gusto como siempre. Un abrazo muy grande. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con toda esta información de este programa, esta agenda personal. La semana que viene nos volvemos a encontrar aquí, por este canal y a esta misma hora.